La paz de Dios, hermanos, estamos muy agradecidos con el Señor porque hoy nos permite estar nuevamente juntos en este estudio bíblico. Voy a estar con mi hermana Nancy Fuentes y le damos gracias a Dios porque usted ha visto durante estos últimos domingos que hemos seguido una serie de estudios y hoy vamos a tener un estudio que se llama El llamado y el propósito. Usted y yo podremos ir viendo cómo se desarrollan todos estos aspectos especiales que habla la Biblia y que como cristianos usted y yo vamos a ir desarrollando. Y agradecemos a Dios que nos permite esta bendición en este momento tan especial. Yo le voy a pedir a Nancy que ella inicie con una oración, le demos gracias a Dios por este momento especial y que usted, hermano, en este momento tenga la oportunidad de ir por una pluma, por un cuaderno, por su Biblia, porque usted va a ir analizando juntamente con nosotras la importancia del llamado y del propósito para aquel que se quiera acercar a Dios y quiere ser un verdadero discípulo de Él. Entonces voy a dejarle lugar a mi hermana Nancy para que hagamos una oración. Y después de esto, hermano, pues arrancaremos con la ayuda de Dios este estudio bíblico para glorificar el nombre del Señor. El Señor les bendiga, hermanos. Pues vamos a rogarle al Señor su gracia, su bendición, que podamos aprender mucho de esto. Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de este estudio. Gracias, Señor, porque provees hombres y mujeres para que puedan seguir este estudio, para que tu iglesia aprenda, sea confortada, podamos recrearnos en tu palabra, Señor. Permítenos aprender mucho de ella, permite que podamos retenerla en nuestro corazón, porque lo importante es llevarla a cabo, ponerla por obra, Señor, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea bendecido en nuestra vida, en nuestras familias. Señor, te suplicamos que abras nuestro corazón a todos los oyentes, que tú des una enseñanza, que tú capacites en esta hora, que podamos sentir tu presencia, que estás con nosotros enseñándonos, guiándonos para tu gloria. Estamos en tus manos, ponemos nuestra vida en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, me voy a permitir compartir pantalla para que usted pueda observar ahí en su casa de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Hoy vamos a hablar de algo muy especial, el llamado y el propósito, y tenemos un texto base, se encuentra en Lucas 2, Lucas 10, 2 al 3, y me voy a permitir leerlo, hermano, para que usted pueda acompañarnos también, usted busca ahí en su Biblia y en su casa, podamos buscar la importancia de este pasaje y lo que vamos a ir viendo en este momento. Lucas 10, del 2 al 3, dice de la siguiente manera, y les decía, la mies la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Eso es lo que dice Lucas 10 del 2 al 3 y usted y yo iremos viendo de manera muy especial la importancia del llamado y el propósito. A veces tenemos como mucha claridad en esto y yo quisiera que empezásemos a ver algunos ejemplos nada más claros de lo que podríamos ver como un seguidor, ¿no? Estamos en una era de tecnología, estamos en una era donde usted puede tener muchas redes sociales, muchos vínculos con otras personas y antes se ocupaba otra palabra, ¿no? Esta red social ahora se llama X, antes tenía una palomita y es una presencia en línea que las personas pueden seguir con un llamado tweet a sus seguidores. Usted puede seguir información desde una noticia, un blog, tiene caracteres limitados para escribir y podríamos pensar, bueno, hay alguien que puede tener muchísimos seguidores, que puede seguirlos porque escucha las noticias, porque es un deportista, porque es alguien muy famoso. Por ejemplo, ahora que están iniciando algunas actividades particulares donde alguien quiere proclamarse para que le sigan, hay una serie de redes sociales y de manera particular en X, donde usted puede seguir a alguien. Pero el Señor Jesús nos hace una invitación particular. No es una invitación así como que sé mi seguidor para que me des un tweet o para que me des un like, sino nos invita de verdad a que nosotros le sigamos y desde el inicio del tiempo, que es lo que veremos en este estudio, el Señor invitó a diferentes personas a seguirle, de todos los orígenes, de todas las profesiones, de todas las condiciones sociales y edades. Seguir al Señor Jesús es diferente de ser un seguidor de X
o ser un seguidor en Instagram, o ser un seguidor en TikTok. El Señor Jesús nos invita a algo diferente. El Señor Jesús lo cambia todo, cambia la vida, cambia el mundo, cambia el entorno, y eso se produce cuando usted y yo le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Durante este estudio, hermano, usted irá viendo cómo el Señor llamó a varios hombres, cómo el Señor envió a varios hombres, pero cómo tuvo algo particular, porque usted recuerda que nosotros en esta hora dijimos que vamos a hablar del llamado y del propósito. Quiere decir que el Señor nos llama, así como cuando nosotros nos llama a nuestra madre, ¿no? Quien es madre, pues le llama a sus hijos, ¿no? Y Juan, María, y tienen que venir a hacer caso, ¿no? Y nosotros que no somos, por ejemplo, yo que no soy madre, cuando mi mamá me llama, entiendo que mi mamá me está llamando por una indicación. El Señor llama de la misma manera y llama con un propósito particular. Y quiero decirle, hermano, que cuando nosotros encontramos esta característica en la Biblia, es porque el Señor Jesús no nos deja que nos quedemos en la misma posición. Jesús nos llama a dejar nuestra manera antigua de vivir y a seguirlo de manera completa. Usted ve que hay muchos caminos, ¿no? Muchas gentes dicen, todos los caminos llevan a Dios. No, la Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Y hoy vamos a ver que el llamado de Jesús no es un llamado cualquiera, no es como el llamado que nos hacen cuando van a tocar nuestro timbre, no es un llamado como el que nos hacen cuando nos hacen una invitación a participar en algo. El llamado va más allá y el llamado es mucho más importante. Y con Nancy vamos a ver que somos llamados a seguir a Jesús. Así es, hermana, somos llamados a seguir a Jesús. Pero ¿quiénes son los llamados a seguir a Jesús? Pues todo aquel que ha aceptado a Jesús como su Señor. O sea, todos los que recibimos a Jesús, a Jesucristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, somos llamados a seguirlo. Somos llamados a no estar en una zona de confort, sino ser, como dice su palabra, valientes. Somos llamados a seguir a Jesús. Sin embargo, esta palabra no es tan sencilla como se dice. Jesús mismo refiere el estándar. Él nos da el costo de seguir a Jesús. En Mateo 10:37 nos dice, el que ama padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es decir, este llamado es para valientes. El reino de los cielos, así dice Mateo 11:12, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes, los violentos, lo arrebatan. Jesús también nos refiere sobre aquellos a quienes se le acercó y ellos le pidieron a Jesús que querían seguirlo. Y entonces Él les deja claro, muy en claro, cuáles son los requisitos. Entonces, uno de ellos dice, Señor, Jesús le dice, sígueme. Él le contesta, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. El otro dijo, deja que primero me despida de los que están en casa. Y Jesús les respondió, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, bueno, este texto muchas veces lo tomamos como aquellos que están en algún ministerio, pero en realidad este texto es para todos aquellos que quieran seguir a Jesús, que han aceptado a Jesús como su Salvador y de verdad lo quieren seguir y de verdad quieren ser valientes, quieren ser violentos y arrebatar el reino. Y entonces podemos resumir que Jesús nos ofrece perder la vida para hallarla. Qué tremenda invitación. Cualquiera que ahora nos dijera, sígueme para que pierdas tu vida, pues claro que diríamos, pues creo que estás loco. No, no funciona. Mas, sin embargo, con Jesús funciona así.
Y es que no hay otra manera de que el hombre encuentre plenitud. No hay manera de que el hombre encuentre felicidad, no hay manera de que el hombre encuentre paz, sino solo en Jesús y en sus mandamientos. Por eso es que es tan violento, digámoslo así, este texto. El que quiera seguir a Jesús perderá la vida. Y es maravilloso, porque entonces, como dice la Biblia, ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. Y entonces vamos de victoria en Cristo Jesús. Él nos ofrece vida y en nuestro lugar, pues una vida de miseria que llevábamos sin conocerlo. Pero ahora cuando venimos a Cristo y le seguimos y queremos ser sus discípulos, entonces Él nos ofrece morir para nosotros y vivir para Él, que eso es lo más maravilloso. Adelante, hermana. Damos gracias a Dios, hermano, porque hemos visto que el llamado, como ha dicho mi hermana Nancy, no es algo sencillo, es algo para valientes. Pero usted se preguntará, bueno, ok, el llamado es así. Pero entonces, ¿para qué nos llama el Señor? El Señor Jesús nos llama para algo muy importante. Mateo 28, en su capítulo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin. La primera actividad por la cual el Señor nos llama es para que nosotros anunciemos el Evangelio. Él estaba preparando a sus discípulos para que salieran e hicieran aquello para lo cual estaban preparados. Ellos seguían un ejemplo del Señor Jesús. ¿A qué me refiero con esto, hermano? Que cada uno de ellos tenía características particulares que tuvo que aprender durante el caminar con el Señor Jesús. Ellos tuvieron un entrenamiento no solamente hablado, sino un entrenamiento práctico. Y después de que tuvieron este entrenamiento, fueron enviados a ir a hacer aquello por lo cual se les había entrenado. Si usted puede ver, cuando alguien está aprendiendo algún deporte, tiene que seguir un entrenamiento particular. No podemos correr un maratón si ni siquiera hemos empezado a correr por lo menos 3 o 5 kilómetros para después ya correr un maratón que estamos hablando de más de 20 kilómetros. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor preparó a hombres capacitados que no solamente tuvieran la teoría, sino que vieran lo que Dios había hecho en ellos y lo que Jesucristo les había enseñado. Por eso les dice el Señor, les da una gran comisión, los envía a predicar el Evangelio. Pero me gusta mucho, hermano, porque hay algo muy particular. Cuando la Biblia habla en segunda de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Quiere decir que aquello que fue entregado a aquellos discípulos y que ellos cumplieron y que ellos hicieron, el Señor Jesús lo envía. Pero ya avanzando, cuando vamos leyendo acerca de esto, Pablo le escribe a Timoteo, ok, lo que has oído de mí, lo que yo te he enseñado, es necesario que tú se lo enseñes a otros. Por eso decía Nancy que hay una condicionante muy particular. No es como que todos somos llamados aquellos que somos sus hijos, y somos sus hijos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, con el propósito de que el Señor nos envíe. Y ahorita, hermano, usted va a ver que el Señor primero llama a unos hombres de manera particular y les da una misión, la misión de los 12 y la misión de los 70. Y usted va a poder ver cómo el Señor escoge a esos hombres, pero les entrega una particular actividad para que ellos la ejerzan en su nombre y puedan hacer cosas grandes para que su nombre sea glorificado. Y bueno, esta misión de los 12 y los 70, pues es muy similar. La vemos en Marcos 3:13, 14 y Lucas 9:1-6. El Señor Jesús comisiona a los 12, o sea, a sus discípulos, hombres que anduvieron con él, que los preparó, les dio una misión. ¿Cuál fue? Predicar, ir a predicar. Marcos 10:13 les dio especificaciones.
dice que les dio autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, autoridad para echar fuera demonios. Y también esta misma indicación se la da a los 70. ¿Quiénes eran los 70? Dice la Biblia que en Lucas 10:1 que el Señor Jesús escogió a 70 de toda aquella multitud que le seguía, escogió a 70 hombres y los comisionó. Les dijo, vayan de dos en dos a predicar el evangelio, donde entren, quedad ahí. O sea, les daba instrucciones de qué debían hacer en cuanto entraran a las ciudades donde él los mandaba. Eh, les dijo lo mismo que a sus discípulos, echad fuera demonios, predicad el evangelio. Y si la casa era digna, su paz quedaría ahí. Y si ellos no los recibían, dice que les dijo, sacudan sus pies y su paz se volverá a ustedes. Entonces, bueno, los llena de instrucciones, Él los envía y les dice, yo voy con ustedes. Y unos versículos más adelante, después de Lucas 10:1, los 70 regresan con gozo y le dicen, Jesús, es que hasta los demonios se nos sujetan. ¿Y Jesús qué les responde? No os regocijéis de que los demonios se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Y esta misión que le dio a ellos es la misma que nos da a nosotros, hermanos. Haced discípulos. Y cuando lo hagamos, hermanos, podamos decir, siervos inútiles somos, como dice Lucas 17:10. Pues lo que debíamos haber hecho, solo eso hicimos, nada de más. Entonces, ahí está la misión de los 12 y de los 70. Los envía, pero no tan solo se queda ahí esa misión, sino que viene a nosotros, aquellos a quienes Jesús ha lavado y comprado con su sangre. Y entonces dice, id, y no vamos solos, hermanos. La verdad es que el trabajo lo está haciendo el Señor. El Espíritu Santo es el que redarguye al hombre de pecado. El Espíritu Santo es el que prepara el corazón de los oyentes. Y entonces nosotros no debemos de tener miedo ni condicionar, bueno, señores, que primero déjame hacer esto, primero déjame leer más, primero déjame prepararme más, porque nunca acabaremos. La verdad es que nunca acabamos de aprender y de leer y de seguir adelante con los estudios, ¿no? Pero el Señor nos envía, no tan solo a estos 12 que preparó bien, sino que a nosotros. Vayan, prediquen. Yo voy delante de ustedes. O sea, Él está haciendo el trabajo. Nosotros solo hay que obedecer y ver cómo el Señor hace la obra, porque Él es el que hace la obra. Nosotros no convencemos. Y si alguno quiere convencer, pues estamos en mal camino. La verdad es que solo vamos, predicamos, pero el trabajo lo está haciendo el Espíritu Santo. Entonces, animémonos a cumplir también esta misión que el Señor le da a los 12. Y qué hermoso que lleguemos como aquellos 70 que le dijeron a Jesús, bueno, y es que vemos tus maravillas, vemos cómo hasta los demonios se nos sujetan. Y bueno, pues esto nos ayudará a crecer más y no para vanagloria nuestra, sino para decir, pues Señor, solo estamos haciendo lo que nos estás pidiendo, nada más, siervos inútiles somos. Y bueno, y es que también el Señor nos prepara y nos da unos niveles de intimidad. Cuando hablamos de los niveles de intimidad, hermano, hablamos de algo muy especial. Mi hermana Nancy dice que tenemos que conocer al Señor. Y el primer nivel que da, dice que el Señor Jesús envía por lo menos 70 personas para que fueran delante de él. Esa es la primera parte. De una multitud, 70. Pero después, hermano, escoge solo a 12. A 12 que tienen particulares características, 12 que caminaron con él, 12 que vieron los milagros portentosos que hizo el Señor, como
multiplicación de peces, expulsión de demonios, cuando sanó a los paralíticos, cuando le dio vista a los ciegos, cuando permite el Señor que ellos vean que Él hace poderosos milagros como la resucitación de la hija de Jairo. Esos 12 miran ese proceso, pero ese tercer nivel se basa en como otra situación más estrecha. De esos 12, había 3 amigos íntimos del Señor Jesús: Pedro, Santiago y Juan, que fueron escogidos para situaciones especiales. No los 12 discípulos participaban de las cosas especiales. Pedro es el que observa de una manera particular el poder de Dios caminando sobre el mar. Juan se recostaba en el pecho del amado maestro, teniendo un momento de comunión e intimidad. Estos hombres habían visto los milagros portentosos de Dios, pero cuando hablamos de la comunión, hablamos de ese momento preciso en el cual nosotros reconocemos que todo lo que se hace es para glorificar a Dios. Creo que mi hermana Nancy fue muy insistente en decir que nosotros no debemos decir, ay, gracias a que yo prediqué, alguien se convirtió, porque no es así. Nosotros le hablamos a alguien porque el Señor Jesucristo ha puesto el anhelo en nuestro corazón y la comisión, el deber de hablarle a alguien y compartirle a alguien que amamos de que Jesucristo es el Salvador. Y no solamente hablamos de alguien que amamos, compartir de alguien que necesita de Jesús. Y yo preguntaría en este momento, hermano, a usted que nos observa, ¿cuánta gente no necesita de Jesús en este tiempo? Estos hombres vieron algo muy particular, vivieron algo muy estrecho, una actividad particular delante de Dios, una actividad en la cual Jesucristo se mostró a ellos como su amigo. Pero lo que me gusta más es el nivel que tuvo Juan. Después de haber 70, 12, 3, llega a un nivel último, que es el nivel de comunión que debe de tener el creyente con Dios. Juan, el cual el Señor Jesús lo amaba como hermano, se sintió suficientemente cómodo para recostarse su cabeza sobre el pecho del Señor Jesús y escucharlo hablar y enseñar del reino de los cielos. Hay alguna relación tan estrecha en Juan que cuando el Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario, Juan está ahí con las mujeres. Y el Señor Jesús le encomienda una actividad particular a Juan, una actividad hermosa que cuida a María. Esas cosas, hermanos, solo se dan cuando hay un nivel de intimidad grande. Juan, juntamente con Pedro, fueron los primeros que van y miran la tumba vacía del Señor Jesucristo de la resurrección. Pero Juan tuvo el privilegio y la bendición de avanzar en el camino de Dios a tal nivel que Juan conoció verdaderamente que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Tan es así que cuando usted y yo leemos el Evangelio de Juan, es el único evangelio, además de los otros 3 que sí tienen concordancia. Juan describe al Señor Jesús como el Hijo de Dios. Y lo describe de una manera particular porque lo conocía. Conocía al Hijo de Dios. Conocía a ese Dios verdadero que vino, que, como dice su palabra, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan conoció ese nivel de intimidad y al conocerlo, eso le llevó a tener algo muy particular. Le llevó a conocer el poder, la misericordia de Dios y él tuvo la bendición de ver cosas y de escribir cosas que ningún otro apóstol que le siguió lo pudo hacer. Pero para ello, hermano, para que él llegara a ese nivel de intimidad, como algunos otros hombres y mujeres que le siguieron, tuvo que haber algo muy particular, tuvo que haber un proceso. Así como en los trabajos hay un proceso de selección, un proceso de capacitación, el Señor Jesús tiene un proceso particular para tratar con aquellos que llaman y con aquellos que envían. Y con Nancy vamos a ver cómo el Señor hace un proceso en la vida de hombres bíblicos, pero no queda en la historia. Ese mismo proceso debe ser una realidad en la vida del creyente en este siglo XXI. Para que usted y yo podamos entender esta bendición, Nancy nos indicará cuál es este proceso y cómo el Señor lo trabaja en la vida de nosotros. Y bueno, el proceso, como ya lo habíamos mencionado, Él escoge. Él nos ha escogido, él nos ha salvado, o sea, nos está llamando a todos los que hemos recibido a Jesús. Nos ha escogido para salvación y a estos mismos que ha escogido para salvación, pues nos escoge para ir y predicar.
pero tenemos que tener un discipulado, o sea, tenemos que aprender cómo hacerlo. Jesús nos capacita. La verdad es que Él es el que nos da esa capacitación. Lejos de leer en algún libro, en alguna... la Biblia es importante, lo más importante que podemos estudiar para disipularnos. Jesús lo hace a través de la vida diaria. Él trata con nuestra persona, con nuestra manera de ser, de pensar, de actuar, con nuestro yo para disipularnos, así como lo hizo con sus discípulos. Ejemplo, se me viene ahorita a la mente Pedro, que fue un hombre reacio que para todo se alteraba, para todo decía, pero ¿y por qué? Y el Señor Jesús lo lleva de la mano en todos estos 3 años de ministerio y le enseña las cosas que debe de saber y lo prueba, ¿no? Y también le dice, pues tú me negarás, tú me dices que me vas a seguir y que darías tu vida por mí, pero la verdad es que en unas horas me vas a negar. Y sucede, Pedro lo niega, él corre llorando por lo que había pasado y días después, pues el Señor los capacita con el Espíritu Santo. Y entonces ya vemos a otro Pedro, a un Pedro que ya no tiene miedo, que ya no lo intimidan, sino que habla a las multitudes. Y entonces Él nos capacita, Él nos envía, Él nos disipula. Mateo 28:18 nos dice, y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. O sea, Él nos está diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo que yo logré en la cruz, tú tendrás la victoria sobre esto que te estoy mandando a hacer. Por lo que yo logré en la cruz, tú tendrás la confianza para ir y predicar. O sea que el resultado no depende de nosotros, sino de Él. Él es el que ha logrado todo en la cruz, hermanos. Él es el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Es decir, el trabajo todo lo hace Él, como hace rato ya les había dicho. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo es el que está trabajando en la mente de aquellos a quienes les vamos a hablar y les vamos a predicar el Evangelio y los va a convencer de pecado. Así que todo lo hace Él. Entonces, nosotros, ¿qué debemos de hacer? Obedecerlo, amarlo. Juan 14:15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es importantísimo, amarlo. Porque si lo amamos, guardaremos sus mandamientos. ¿Y cuáles de tantos mandamientos que Él nos manda? Él nos dice, vayan, prediquen. Y entonces, hermanos, ¿cuál va a ser nuestra respuesta a esto? Si yo lo amo, iré, no esperaré más. Él todos los días me disipula. Él todos los días me hace ver su palabra, me hace entenderla, a leerla. Entonces es importantísimo, hermanos, que nosotros llevemos una vida cultural de oración, de lectura de la palabra. No podremos aprender de otra manera. Y el Señor nos va a ir enseñando en la vida diaria. Y entonces estaremos capacitados para ir a donde Él nos lleve, a donde Él nos llame, así como a Felipe, que lo llevó ante el carro de ese hombre que iba leyendo Isaías y él se acercó al carruaje y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Entonces el Espíritu Santo nos guiará a donde tenemos que ir a predicar, a donde tenemos que ir y solo presentar a Cristo. La verdad es que no tenemos que hacer otra cosa más que presentar a Cristo. Entonces, si lo amamos, guardaremos sus mandamientos.
Y el mandamiento es claro para los que nos ha escogido: ir y predicar. Y entonces no dejaremos pasar esta gran bendición de ser escogidos, de ser discipulados y la gran bendición de hablarle a la gente de Cristo. Entonces, ahora viene la misión para nosotros. La misión fue clara para los 12, para los 70. Él los escogió, Él los discipuló durante los 3 años de ministerio del Señor Jesucristo, les dijo cómo hacer las cosas. Es más, cuando Él estaba hablando a la multitud y les hablaba por parábolas, después a ellos aparte dice que los reunía y les explicaba las parábolas, porque ellos tampoco lo entendían. No, Jesús no era claro, ¿no? Y ante la multitud, porque les refería las cosas en parábolas, pero a sus discípulos, a sus escogidos, a los que estaba discipulando, entonces los tomaba aparte y les explicaba las cosas. Y entonces ellos pudieron, con esa capacidad que el Señor les dio, ir. Y entonces para nosotros es lo mismo, hay una misión que cumplir. Y qué importante, hermanos, que nosotros veamos la misión. Y aquí dice la palabra de Dios que y de hacer discípulos a lo último de la tierra, ¿no? Y a veces pensamos, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Dónde es Jerusalén? ¿Dónde es Judea? ¿Dónde es Samaria? Y hasta el último de la tierra. Dice la palabra de Dios en Hechos 13:47, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. La meta y el objetivo de aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador es alumbrar en este mundo lleno de tinieblas y en este mundo lleno de maldad. Nosotros como cristianos, hermano, no solamente cumplimos un mandato por obedecer, no solamente cumplimos un mandato que creemos que es conveniente, nosotros sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios, hermano, nos lleva a comprender y a conocer que el Señor Jesucristo es el Salvador de nuestras vidas y que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jerusalén es mi familia. ¿A qué me refiero con mi familia? Principalmente su cónyuge. Si usted nos está oyendo hoy y nos está viendo y su esposo o su esposa no es cristiana, esa es su primer misión. Que usted le hable de Cristo a esa pequeña, a ese pequeño lugar que es su familia nuclear, sus hijos, sus hermanos. ¿Cuántos de los que están aquí pueden ser jóvenes, pueden ser solteros y sus padres, sus hermanos no conocen del Señor Jesucristo? Esa es la primera actividad que tendríamos que hacer. Hablarles a ellos del amor de Dios, pero hablarles a ellos de que Jesucristo perdona el pecado, porque todos somos pecadores y por ello todos estamos destruidos de la gracia de Dios. Pero la gracia es tan grande y tan especial para nosotros que el Señor Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario para perdón de pecados. Cuando hablo de Jerusalén, hermano, hablo de ese lugar donde nos conocen tal cual somos, porque ahí no podemos tener una careta. Es decir, si nosotros tenemos una vida que aún no ha sido transformada, ellos no pueden ver en nosotros la luz de Cristo. Ellos no pueden ver en nosotros cumplida la misión, como fue cumplida en los 12 y en los 70. Judea son los compañeros de trabajo y vecinos. A veces con los compañeros de trabajo no nos llevamos bien, no damos un buen testimonio de que Jesucristo está en nuestro corazón. O el vecino eh, sabe que somos cristianos, pero siempre estamos peleando con él por la basura, por el lugar, y no ha habido un cambio en nosotros que pueda reflejar el amor de Dios. Por eso dice, así alumbre nuestra luz, la luz que está en nuestro corazón, que ha depositado Cristo Jesús para que el mundo crea. Samaria es la gente que necesita conocer a Jesucristo. ¿Cuántas veces usted ha ido en el transporte? ¿Cuántas veces usted ha ido a esperar en una sala de hospital o en una sala de un trámite administrativo y hay gente a su alrededor? Y a veces hay momentos, hermano, que el Espíritu Santo de Dios permite que pasen, pero usted y yo estamos distraídos. ¿A qué me refiero? Oportunidad de predicar el Evangelio y de cumplir la misión, la tenemos todos los días. Todos los días podemos hablar de Jesucristo en donde estemos. Si usted está esperando en una fila del banco, si usted está esperando un trámite, vivimos en una ciudad
donde todo es con fila, donde todo es lleno de gente. Y a veces esos momentos no los aprovechamos. Ese es Samaria. Ese es el lugar donde usted puede predicarle a alguien que se encontró alguna vez y que usted vio que necesitaba del Señor Jesucristo. Y hasta el último de la tierra significa predicar a las naciones. No todos, hermano, somos llamados a ir a otro lugar. No todos somos llamados a salir del país o ir a un lugar. Pero es impresionante saber que hay lugares de nuestro país, hay lugares en la sierra, hay lugares dentro de los recónditos lugares que usted ni siquiera se podría imaginar en Oaxaca, en Chiapas o en algunos otros lugares donde la gente no conoce a Jesús. O la gente no tiene el alcance la Biblia como usted y yo la tenemos en nuestro idioma. Ellos hablan otro idioma y no tienen el mismo alcance de conocer a Jesús. Pero ahí, hermano, Dios manda a hombres y mujeres que comisiona como comisionó a los 70 y a los 12, con un objetivo particular, que la gente conozca el mensaje de la cruz. Estamos muy cercanos a celebrar la semana de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y para mucha gente solamente es una semana de recordar, una semana de decir, bueno, ese día me porto bien toda la semana. Pero resulta, hermano, que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario lo hizo una vez y para siempre, pero con el objetivo de que usted y yo, que hemos aceptado a Jesucristo, manifestemos y cumplamos la misión que ha sido encomendada a nosotros. Hablarles a otros del amor de Jesucristo y del perdón de pecados. Qué importante es que la gente reconozca que no es justa, que no porque sea buen que pague sus contribuciones, que sea un buen ciudadano, que no tire basura, que es una persona correcta, que es una persona que crea que no le haga daño a nadie, está libre de pecado. Dice la palabra de Dios que todos somos pecadores. Por lo tanto, todos necesitamos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Él le levantó de los muertos. Porque así dice Romanos. Entonces, con el corazón se cree para justicia, pero con tu boca confiesas para salvación. Es necesario que reconozcamos que en nuestra vida, en en algún momento le ofendimos y necesitamos de Él, y necesitamos el perdón de pecados. Cuando nosotros entendemos la misión, hermano, entonces podremos entender que un hombre y una mujer que es discípulo de Jesús hace a otro hombre y a otra mujer también discípulos de Cristo. Y así es, un discípulo que hace discípulos. Eso es lo que somos, hermanos. Eso es lo que el Señor nos ha llamado. Entonces, nuestra tarea no nada más termina en ir y evangelizar. Como ya nos dijo nuestra hermana Ruth, tenemos que hablarle aquí, allá y hasta lo último de la tierra, en simultáneo. No esperemos a que, bueno, primero los míos, luego mi colonia, porque si no, nunca acabaríamos, nunca iríamos a las misiones, esa es la verdad, sino que el Señor nos está capacitando para, si nosotros no lo hacemos, pues sí vamos a ayudar al que va, sí vamos a extenderle la mano para orar por él, para estar al pendiente de lo que necesita para que él vaya. Y también en eso contribuimos a ser discípulos. Entonces, estamos llamados a ser discípulos, no tan solo a evangelizar, no tan solo a decirle Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para ti y se acabó. No, hermanos, sino que va más allá de predicarle. O sea, tenemos que llegar hasta el punto en que ese nuevo creyente se bautice, haga su confesión de fe pública ante todos los hermanos, sea bautizado, crezca, sea un discípulo capaz al punto de que él también vaya, al punto de que él también haga otro discípulo. Y entonces en segunda a los Corintios 5:20, pues así nos dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esa es la tarea, somos embajadores. Vamos aquí y allá predicando su nombre. Y nos está dando ese privilegio. La verdad es que es un privilegio que no merecemos, hermanos, de proclamar el Evangelio, pero Él nos dice, vayan, yo voy con ustedes. Él ha determinado usar nuestras vidas para predicar y después guiarlos
hasta que ellos crezcan como discípulos. Y la verdad es que qué es lo que nos debiera motivar a hacer esta labor, porque es una labor muy gigante, hermanos. O sea, no es de que hoy le hablamos a la persona y mañana ya se bautizó. La verdad es que lleva un proceso y hay veces que para unos es muy largo el poder comprender todo esto y el que él decida ser un discípulo que en verdad esté dando frutos. Y entonces lo que nos debiera motivar es lo que también a Pablo le motivaba, lo que dice en segunda a los Corintios 5:9 y que ocupa desde el 9 hasta el 20 para decir, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. O sea, él conocía el temor de Dios, por lo cual él iba y predicaba, él iba y persuadía a los hombres de que se convirtieran de su mal camino al camino de la vida. Pensar, hermanos, que un día nos pidieran, que nos van a pedir cuentas de los talentos que Él nos dio. Pensar que un día nos van a pedir cuentas de nuestra fidelidad a Dios y que nuestra fidelidad va a ser evaluada. Esto debe de verdad ser una motivación para nosotros. El temor del Señor, el tener en nuestro corazón el temor del Señor para persuadir a los que no conocen. Y bueno, también Pablo refiere y dice, yo me siento deudor al judío, al griego, al que no conoce, me siento deudor, porque él quería persuadir a la gente como él fue persuadido, como él fue alcanzado por Jesús, por su amor, por su paciencia, por la admiración que él tenía a la persona de Jesús. Eso lo motiva. Y Pablo fue lo que fue por todas estas motivaciones que él veía en Jesús, su amor tan grande, que eh, dejando su gloria, vino a humillarse y se entregó por nosotros. Entonces, pues esa es igual la motivación que debe de estar latente en nuestro corazón para ir y persuadir a las personas. Y él mismo dice también, Pablo, ay de mí si no predico. Entonces, debemos de adueñarnos de esas palabras, hermanos, pero de verdad, de corazón, de decir, ay de mí si yo no predico, porque llegará el día en que el Señor Jesús me pedirá cuentas de lo que me ha dado, de los talentos que Él ha puesto en mí. Pensar que el dador de la vida dio su vida, dejó su gloria para llevarnos de esta vergüenza nuestra a su gloria, debe de motivarnos. Todo esto debe de ser una motivación para que cada día, hermanos, hagamos discípulos, para que busquemos a aquel que le hablamos de Jesús y que a lo mejor lo dejamos ahí en stop y buscarlo y decirle, y bueno, y retomando lo que el otro día te comenté y retomando lo que el otro día estábamos hablando de la palabra, insistirles, hermanos, y bueno, ahora la tenemos más fácil. Ahora podemos por medio de un mensaje, por medio de un mensaje de voz escrito. Bueno, pues si no somos de muchas palabras, pues buscamos un devocional sano que podamos enviarle cada día a aquel que estamos discipulando. Entonces, ya no es a lo mejor necesario, es que no puedo porque él vive hasta Yucatán y yo estoy aquí y pues no hay manera. Sí lo hay, hermanos. Estamos en una era de que todo es fácil, las redes se nos facilitan y a los que no, yo creo que no hay ningún hermano que diga, no, 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 a mí no se me da, porque o por las noticias o por los chismes o por lo que queremos estar a la moda en el Face y en Twitter y todo esto, pues nos metemos, aunque no queramos, nos meten nuestros familiares más jóvenes, nos dicen, ¿cómo? Entonces, no hay pretexto para decir, no puedo, tenemos que cumplir, tenemos que ir más allá de predicar, de evangelizar, de decirles, hay un plan maravilloso para ti, debemos de no dejarlos hasta que ellos
sean verdaderamente discípulos y ellos tengan esa capacidad de hacer más discípulos, o sea, multiplicándonos. Cuando hablamos de multiplicarnos, hermano, hablamos de algo muy particular. Si yo le dijera que usted ahorrara 50 pesos diarios, vería al final de un mes 1,500 pesos de ahorro. Y la verdad es que cuando hablamos de eso, pues diríamos, ay, no estaría muy bien guardar diarios 50 pesos, porque a final de mes yo ya tendría 1,500 y eso haría que mis ahorros se multiplicasen. Y si eso lo haríamos al año, pues nos damos cuenta que la cantidad sería más grande. Y el Señor Jesús entendía el poder de la multiplicación, por eso capacitó a sus discípulos para que hicieran discípulos que hacen discípulos. Es decir, uno le habla a otro, pero no nada más es y lo hemos remarcado, que no solamente es hablar del Evangelio y quedar ahí, es un trabajo intensivo, es un trabajo en el cual usted va a cuidar de esa persona y va a estar viendo que de manera particular vaya avanzando. Por eso Pablo dice, yo planté, Apolo regó y el crecimiento lo da Dios. Quiere decir que es posible, hermano, que usted ponga una semilla y haya otra persona que haga el trabajo en el cual usted ve el fruto. Pero cuando hablamos de esta multiplicación y de este discipulado que hace discípulos a otros, hablamos de un momento particular en el cual nos dedicamos de manera especial a trabajar con una persona. Somos acompañantes de alguien más, es decir, estamos con él todos los días. Estamos con él mandando un texto, estamos con él leyendo la Biblia, estamos con él haciendo una actividad que nos lleva a crecer ambos en el Señor Jesucristo. El Señor Jesús en 2 años llenó Jerusalén de enseñanzas y en 4 años las iglesias se multiplicaban y crecían, como usted lo puede leer en Hechos 9:31. Y en 19 años trastornaron al mundo de tal manera que dice la palabra de Dios que decían, estos que trastornan al mundo han llegado hasta acá. Y en 30 años dieron el fruto porque ya habían avanzado hasta Colosa. Puede darse cuenta que ellos hicieron un trabajo en el cual le hablaban a uno, le hablaban a otro, pero no era algo tan sencillo como solamente me siento, platico con alguien y bueno, ya te discipulé porque te vi una semana. No, 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 no. Estamos hablando de un trabajo de verdad, de dedicación. Y si alguna vez a usted alguien se dedicó a hablarle del Señor y le mandaba un texto y le mandaba otro texto y a lo mejor usted se abrumaba y decía otra vez el mensaje de este hermano que me dice que lea esta parte de la Biblia y a lo mejor ese día usted veía el mensaje y decía, lo voy a dejar en visto, pero no lo voy a leer. Hubo algo en su corazón y no es más que el Espíritu Santo de Dios que le redarguyó y usted empezó a leer lo que le mandaba aquella persona. Y cuando el Señor Jesucristo hace la obra en el corazón, entonces, después de que usted conoce al Señor, después de que usted da público testimonio de su fe, después de que usted es un hombre y una mujer que busca de Dios, por ende, usted va a querer hablarle a otro y que ese otro le hable a otro y sucesivamente. La iglesia tiene ese significado, multiplicación. No nada más es así como que sumamos, 1 más 1, no, multiplicamos, es exponencial. Porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros disponemos nuestro corazón para que el Señor haga cosas grandes, el Señor hace cosas grandes en los hombres y las mujeres. Y así fue. Aquel hombre que predicó y que era un simple pescador de hombres, en el libro de los Hechos, capítulo 2, después de que es bautizado, manifiesta el poder de Dios. Y de ahí en adelante, dice la palabra de Dios que cuando ellos recibieron el poder de lo alto, ellos empezaron a moverse en todas las direcciones. Y es cuando usted puede leer que la palabra de Dios habla en el libro de los Hechos, que Jesús se le aparece a Pablo camino a Damasco. Y Pablo es un hombre que lleva el evangelio a casi toda la parte de Europa. Roma, Tolosa, Éfeso, Tesalónica, Corinto. Y usted se da cuenta que este hombre pudo hacer discípulos a otros. Un discípulo de Pablo, Timoteo. Un jovencito que le seguía. Qué importante es que si nosotros, hermano, somos mayores, podamos ser una distinción y un referente para los jovencitos que van llegando, para un secundario, para un intermedio. Que otros jóvenes puedan anhelar ser discipulados por nosotros en el sentido de querer aprender y conocer la palabra de Dios. Cuando hablamos de un discipulado multiplicador, hablamos de un discipulado que anhela que Jesucristo pueda mostrarse al mundo y a todos los que necesitan. Pero esto implica, como al inicio lo decía Nancy,
una determinación. Tenemos que ser valientes, decididos y comprometidos, porque sería en vano que nosotros hubiésemos tratado este estudio con ustedes sin que les dijéramos cuál es la meta, porque es como que salimos de una carrera y le digamos, hermano, usted corra, no importa que llegue a la meta. Y entonces diríamos, no, pues no tiene sentido, porque cuando queremos correr o queremos practicar algo, queremos obtener alguna situación al final. Esto no se trata de obtener un reconocimiento o no se trata de que tengamos alguna admiración de parte de otros. Se trata de cumplir la misión que Dios nos ha dado. Y para ello, durante todo este estudio que hemos platicado con usted, le hemos ido dando a conocer todo lo que el Señor hace. Llama, envía, da una misión, hace un proceso, capacita y escoge. Pero con Nancy veremos que hay una meta particular en todo esto que hemos charlado durante estos minutos. Hay una meta a la cual anhelamos llegar como seguidores fieles de Jesucristo. ¿Y por qué anhelamos llegar a esta meta? Con Nancy veremos esto y después haremos una breve conclusión de lo que nosotros sabemos que Cristo hace en el corazón y por lo cual el Señor nos llama y nos capacita. Pues la meta, muy sencilla, ser como Cristo. Se dice sencillo, pero la verdad es que requiere de un gran esfuerzo de decidirnos, de ir como la luz de la aurora, como dice la Biblia, de aumento hasta que el día es perfecto, hasta ser perfeccionados, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, ser como Cristo. ¿Cómo fue Él? ¿Qué hizo Él? ¿Qué hizo por nosotros? Él dio su vida por nosotros. Nosotros deberíamos también estar dispuestos a hacer lo mismo, dar nuestra vida por Él, a su servicio, dispuestos a sufrir por Él, a dar la vida para ganarla, a perder la vida para ganarla, como ya lo habíamos dicho antes. Entonces, esto es muy sencillo, hermanos. La meta, ser como Cristo. Esa es, para allá vamos, para allá deberíamos de estar trabajando, ser como Cristo. Y de nada nos serviría, de nada nos sirve conocer a Cristo si no estamos dispuestos a obedecerlo. Es más, en aquel día se nos pedirán cuentas. ¿Qué hicimos con el talento que el Señor puso en nuestras manos? Y que a lo mejor lo escondimos y dijimos, no, es que supimos que eras un hombre malo que recoges donde no siembras, pero Él nos pedirá cuentas. ¿Estamos dispuestos a obedecerlo? Ya lo conocemos, o nada más estamos dispuestos a recibir sus bendiciones, a como cristianos ir cada domingo a la iglesia, convivir con nuestros hermanos y nada más. No queremos dar ese paso de seguirlo, de ser un discípulo más de Él, de dar la vida por Él, de dar nuestras fuerzas, nuestro todo por Él. Dios quiera que podamos decirle en estos momentos, Señor, heme aquí, envíame a mí, si puedes hacer algo conmigo, hazlo, llévame a donde tú quieras, porque no vamos con nuestras propias fuerzas como ya lo vimos. Él nos capacita, Él nos envía, Él tiene toda la potestad para hacer todas las cosas en el cielo y en la tierra. O sea, Él lo ha hecho todo, no estamos solos. Ser como Cristo es nuestra meta, dar nuestra vida por Él y la ganaremos, hermanos. Damos gracias a Dios, hermanos, porque tenemos una claridad en esta hora de lo que Dios quiere para nosotros. Somos llamados y tenemos un propósito, anunciar el Evangelio, hacer discípulos y ser testigos. Usted y yo hemos, durante estos minutos, pudimos escuchar lo que dice la palabra de Dios, pero hoy podemos tener una decisión particular. Si a usted a veces le da miedo hablarle a alguien porque dice, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Tengo que leer la Biblia 40 veces y después predicar, pues creo que vamos a perder un tiempo claro y el tiempo cada vez es más corto. Es necesario que usted y yo le hablemos a todo aquel que necesita de Jesús. Yo no sé si usted tiene un familiar,
un hermano, un amigo, un conocido, que jamás le ha dicho que Jesucristo perdona pecados. Hoy yo le invito que este día en particular, usted, después de que ve este estudio, se decida, se determine a decir, quiero ser valiente, quiero cumplir tu palabra, quiero obedecerte. Y pareciera fácil decir, heme aquí, pero cuando lo decimos de corazón, hermano, quiero decirle que el Señor Jesucristo escucha nuestra oración y escucha lo que pedimos y decimos. Entonces, si usted hoy le quiere decir, heme aquí, envíame ahí a donde tal vez yo no quiero ir, envíame ahí a donde tal vez me da miedo, porque es posible que le dé miedo. Si usted cree que a nosotros no nos da miedo, sí, a veces nos sentimos incapaces, pero creo que usted se tiene que quedar con esto que hoy dijimos. No a nosotros, no es por nuestra fuerza, ni por nuestra capacidad, ni por la carrera que usted haya estudiado o el oficio que usted tenga. Es el Espíritu Santo de Dios en usted y la palabra de Dios que tiene poder la que transforma el corazón. Así como está en su casa. Yo le voy a pedir que incline su rostro y le digamos al Señor, gracias por este estudio, gracias por tu palabra, gracias porque es viva y eficaz y hoy ayúdame a que no solamente reflexione en ella, sino que sea una palabra que haga eco en mi corazón y me determine a hacer cambios en mi vida si es necesario hacerlos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador, nos acercamos delante de ti. Tú nos llamas, nos escoges, nos disipulas y nos envías. Hoy has hablado al corazón. Nuestra meta es ser como tú, ser cada día como tú, anhelar con todo el corazón, poner nuestros ojos en ti, el autor y consumador de la fe, y correr la carrera, despojándonos de todo peso que nos asedia. Tú eres el único que puede poner en nuestro corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad. Hoy te pedimos con todo el corazón que aquello que nos cuesta trabajo hacer y que hemos postergado, lo hagamos en tu nombre. Tú eres misericordioso y bueno, y tú tienes un propósito que cumplir en nuestras vidas este domingo 17 de marzo. Que nos decidamos a decirte, Señor, heme aquí. Haz conmigo, Señor, y cuenta conmigo para participar en esta actividad que tú me has encomendado de anunciar el Evangelio y de hacer discípulos. Yo solo te pido que me capacites. Tú me capacitarás con tu palabra. Tú tendrás un trato conmigo de manera personal todos los días si yo te busco. Porque dice tu palabra que aquel que te busca, aquel que se acerca a ti, tú, Señor, no le rechazas. Y si nosotros nos acercamos a ti en esta tarde, tú harás cosas grandes con nuestra vida y manifestarás en nuestro corazón todo aquello que tenemos que hacer en obediencia a ti. Gracias te damos por la bendición de este estudio. Gracias te doy por la vida de mi hermana Nancy, tu sierva. Gracias, Señor, por este momento en el cual pudimos compartir con los hermanos esta palabra que es tuya, para que cada uno de nosotros reflexionemos y tengamos con claridad en nuestro corazón que tú nos llamas y que tú, Señor, nos envías a ser discípulos. Muchas gracias te doy por todo. En el nombre de ti, amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermano, pues agradecemos a Dios la bendición que nos concedió de estar con usted. Le pedimos que usted siga preparando su vida, usted siga conectándose a sus estudios bíblicos, seguiremos teniendo estudios bíblicos que nos lleven al conocimiento de la palabra de Dios. Lo importante, hermano, es que no solamente seamos oidores de la palabra, sino seamos hacedores. Todo aquello que usted ha aprendido hoy, póngalo en práctica. Y si hay un compromiso que hacer con Dios, lo invitamos a que usted lo cumpla. Le damos gracias a Dios por esta bendición y le pedimos que usted siga estando con nosotros el próximo domingo en este mismo horario para que podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, querido hermano. Agradecemos a Dios por esta bendición. La paz de Dios. La paz de Dios, el Señor les bendiga.